Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes en América Latina, buenos días aquí en Ginebra, Suiza. Estamos en Tres Puntos Noticias en el estudio de Naciones Unidas aquí en Ginebra, Suiza, y estamos hoy con el honor y el placer de tener como invitados a Luis Farías, director de comunicación de la Cruz Roja Venezolana, y también tenemos a Oriana López, directora de Juventud de la Cruz Roja. Y bueno, el tema es obviamente Cruz Roja, queremos saber por qué están aquí y bueno, les damos la bienvenida para este programa. No quiero tomar la palabra, pero se la doy por supuesto a Luis para que comience y nos diga cómo está la situación en este momento en el terreno en Venezuela y qué es lo que están observando ustedes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre agradecemos mucho estos espacios que nos permiten visibilizar el trabajo que están haciendo cientos y miles de voluntarios de la Cruz Roja en Venezuela. Como todos sabemos, Venezuela es un país que está pasando por muchas dificultades. Sí. Eh, en el ámbito humanitario tenemos muchos retos. Pues hay necesidades en el tema de salud muy altas, hay necesidades en el tema del agua, lo más básico. Pues estamos muy afortunados de decir que la Cruz Roja venezolana está haciendo un trabajo importante, está llegando a las comunidades más afectadas. Siempre la Cruz Roja trabaja basándose en sus estudios de necesidades y desde ya hace un buen tiempo tenemos el apoyo de la Federación Internacional y del Comité Internacional de la Cruz Roja que nos ayudan a realizar programas y a partir de este año, junto con la Federación, hemos lanzado un llamamiento de emergencia en salud en el que hemos ampliado nuestras operaciones en salud y estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de personas. Okay. Bueno, buenos días, Juan Gasparini, y también agradecemos a Diego de León que está hoy detrás de la cámara. Y mi pregunta tiene que ver un poco con el tema de la llamada ayuda humanitaria. Han llegado aquí a Naciones Unidas algún tipo de denuncia de que el gobierno de Nicolás Maduro distribuiría la ayuda humanitaria con fines clientelistas, es decir, a los que son amigos o simpatizantes del gobierno se les da ayuda humanitaria y a los que no lo son no se les da. Esto es una información que circula, pero no tiene ningún asidero factual. ¿Ustedes cómo perciben esa situación en cuanto a la distribución de ayuda humanitaria que viene del exterior? Bueno, nosotros podemos hablar por la ayuda que recibe la Cruz Roja, que es una ayuda que normalmente viene del centro logístico de la Federación en Panamá. Eso es una ayuda gestionada por Cruz Roja, distribuida por Cruz Roja en todas sus fases. Uh-huh. Pues la Cruz Roja, como siempre, mantiene su imparcialidad, su neutralidad y su independencia. Como decía hace unos minutos, el estudio de necesidades depende de la Cruz Roja y es 100% manejado por Cruz Roja. Existen otras iniciativas de ayuda de las distintas partes del país de las cuales la Cruz Roja no es parte. O sea, siempre cuando vean un voluntario de la Cruz Roja haciendo el trabajo humanitario y distribuyendo ayuda, es una ayuda que ha llegado a través del sistema de la Cruz Roja. Pero una pregunta, pero entonces hay acceso, ustedes tienen acceso como Cruz Roja a todo el territorio, a todas las poblaciones, digamos, más vulnerables o a los hospitales más chiquitos o que carecen de lo esencial. Ustedes sí tienen acceso a todo, no hay ninguna traba para entregar su ayuda. Bueno, nuestra mayor fortaleza es que tenemos seccionales Uh-huh. o filiales en todo el país, Uh-huh. lo que nos hace tener un contacto con el país muy real, pues Uh-huh. porque hay que entender que esas seccionales están vivas gracias a personas de las mismas comunidades que hacen vida ahí y que son voluntarios ahí. Uh-huh. Y para este llamamiento de emergencia se ha contemplado un número de hospitales que incluye la red hospitalaria de la Cruz Roja, que cuenta con 8 hospitales en todo el país, y una red de ambulatorios, que son 33. Uh-huh. También se ha estipulado ayudar hospitales del sistema público. Bueno, porque efectivamente las personas es el primer sitio donde asisten en los hospitales públicos y hay un número de hospitales que también estamos apoyando con esta ayuda, que es distribuida y entregada en los hospitales por la Cruz Roja. Okay. Cuando se entrega insumos a un hospital público o de la Cruz Roja, se crean comisiones de monitoreo que están constituidas por
empleados del hospital están constituidas por personas de la sociedad, por asociaciones farmacéuticas, de medicina, que puedan garantizar que esto está llegando a los más vulnerables. Como les decía, esta es la forma de la Cruz Roja. Existen otras iniciativas en el país de distintas partes, Claro. pues de las distintas partes, que eso ya Pero no... todo Ok, yo quisiera una precisión entonces. Por ejemplo, cuando ustedes arman un plan diciendo, bueno, vamos a trabajar sobre el tema salud, vamos a trabajar... ¿Ustedes se basan en un número concreto o estimativo de cantidad de personas a las que tienen que asistir? Decir, bueno, necesitamos ayuda para tantas personas. ¿Cómo se estructura un plan de Cruz Roja? Sí, inicialmente el llamamiento está contemplado para atender 650.000 personas Sí. En un año. Ujú. Y por supuesto esto depende de que se vaya cumpliendo el llamamiento, es decir, que los fondos, efectivamente la comunidad internacional se sume a donar a estos fondos, y en la medida en que estos fondos se van cumpliendo, pues nosotros tenemos más acceso también a ayuda. Claro, ahora, bueno, hablemos de los fondos, pero quisiera también hablar con Oriana, pero bueno, sabíamos, nos dijo el director de la Cruz Roja Internacional que pidieron 50 millones de dólares de fondo y están fondeados al 10%, Sí. o sea que no es nada lo que tienen, y hablemos después de eso. Pero yo te quisiera preguntar, Oriana, ¿cuál es tu día a día en el terreno? ¿En dónde estás? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te preocupa? O sea, ¿cuál es tu día a día ahora en Venezuela? Bueno, fíjate, ahorita en la Cruz Roja venezolana tenemos un gran tema con las dificultades al acceso a los voluntarios, más que todo. En el Cruz Venezolana tenemos un gran número de voluntarios que está creciendo día a día a pesar de las dificultades, ¿no? Ujú. A pesar de todo el contexto venezolano que ya te ha puesto Luis al día, se ha visto mucho que en la sociedad nacional el número de voluntarios crece cada vez más. Esto es motivado justamente por las circunstancias que tiene nuestro país, que crece mucho esa iniciativa que tienen los jóvenes, sobre todo aportar un poco más y buscan la manera de unirse a nuestra sociedad nacional, buscando justamente ese aporte, dar un poquito más, ese granito de arena, y se incluyen a nuestro grupo de voluntarios, ¿no? Entonces eso es algo que nos motiva mucho a seguir trabajando y a seguir aportando y poniendo unas ideas. En la parte del lado de juventud, se promueve mucho esa parte de jóvenes como agentes de cambio, y justamente se quiere dar un poco la parte de lo que es la prevención, un poco lo que es la parte de que estos jóvenes que están dando día a día su tiempo y su esfuerzo en las comunidades por su país, bueno, se creen espacios en cada una de esas áreas para apoyar. Pero tú ves, por ejemplo, ¿qué es lo que más te preocupa? La situación de los niños que Bueno, no tienen acceso a medicamentos, por ejemplo, de cáncer. ¿Qué es lo que tú ubicas como más problemático? Bueno, justamente lo que estábamos hablando hace un poco en el tema de las comunidades es el tema de un poco del acceso al agua segura, un tema de cambios climáticos, un poco más lo que se ve en las comunidades, ¿no? Sí. Es lo que más hemos estado tratando en el tema de los proyectos y un poco en medios de vida también. Esos 50 millones de dólares que vos mencionás, Sí. ¿es para financiar estos proyectos que están en curso? ¿Ustedes a quién le piden esos 50 millones de dólares y qué es lo que van a hacer con ese dinero si se los aportan? Bueno, primero en Venezuela, la Federación Internacional junto con la Cruz Roja Venezolana llevan un número de proyectos importante que están fuera, digamos, o sea, o están divididos. Esos son unos fondos distintos a los del llamamiento de emergencia en salud. Ok. Que para entenderlo un poco mejor es una expansión ya del proyecto de salud que nosotros veníamos desarrollando. Es un sistema bien interesante porque la Cruz Roja venezolana ubica comunidades vulnerables y que cumplan con esos criterios de vulnerabilidad. Va la Cruz Roja, hace jornadas de salud en donde lleva médicos, lleva un número de medicinas básicas, y hacen una especie de triaje. Ahí los médicos dictaminan si la persona necesita que se le suministre medicamentos en ese momento y si necesita ser evaluada posteriormente. Ahí se le entregan un carnet con el que se pueden dirigir después a hospitales de la Cruz Roja y tienen acceso gratuito en salud.
Esto verdaderamente salva vidas. Ujú. Nosotros nos encontramos con pues, personas que tienen una infección desde hace mucho tiempo y lo que necesitaban era un antibiótico. Antibiótico, claro. Y ese antibiótico, por los 7 días o por lo que se le suministre, que considere el médico, porque todo lo que se entrega es bajo un estricto criterio médico. Ujú. Pues el médico decide si necesita hacerle seguimiento, etc. Y esto está ocurriendo en todo el país. La Cruz Roja está haciendo jornadas de salud médica todas las semanas en todo el país. Es una gota de agua en el océano porque las necesidades son altísimas. Y para hablar un poco del dinero, no necesariamente está ligado a que, bueno, que si tenemos el 10%, se llegó al 10% de la meta específico, ¿no? Ujú. Hay que tomar en cuenta que la Cruz Roja venezolana pues también hace esfuerzos por conseguir recursos, hace esfuerzos por conseguir donaciones y pues muy pronto creo que podremos compartir con el país lo que la Cruz Roja como movimiento ha hecho en Venezuela. Ujú. Y bueno, los números no son tan bajos en comparación a lo que se ha cumplido con el llamamiento, pero sin duda seguimos necesitando muchísima ayuda y Ayuda. muchísimos esfuerzos porque la necesidad es alta. Claro, entonces, Yo perdón. quería preguntar específicamente sobre la situación del agua y el saneamiento. O sea, hemos Ujú. hablado un poco sobre la situación de Ujú. salud. ¿Cuáles son los déficits con respecto al agua y el saneamiento y cómo ustedes pueden tratar de ayudar a remediar esa situación? Bueno, en primer lugar, en estas jornadas de salud que te comentaba, incluimos también siempre una charla de agua segura, explicarle a las personas los métodos de potabilización y se suministran tabletas de potabilización de agua. Ujú. Esto se da porque ante la escasez de agua, las personas empiezan a tomar agua de donde sea, no necesariamente cumplen con alguna potabilización y eso trae una cantidad de enfermedades hídricas que por supuesto empeoran la situación. Entonces nosotros siempre antes de suministrar los medicamentos nos aseguramos que las personas tengan esta charla y que se lleven sus tabletas de purificación de agua para que constituya pues una mejora integral. Entonces, bueno, pero nos dices que lo que ustedes hacen es como una gota de agua en un océano. O sea, Ujú. estamos frente a un colapso de un sistema de salud de un país Ujú. como es Venezuela, que es enorme y que tenía, bueno, tantos recursos, pero ¿qué es lo qué se necesita? O sea, para realmente poder llegar o ayudar a tantas personas y poder, pues, satisfacer esas necesidades. Bueno, la pregunta de qué se necesita es un poco amplia. Yo creo Sí. que como humanitarios nosotros siempre tenemos la convicción de que las personas pueden vivir mejor y Ujú. nuestros esfuerzos siempre van a estar enfocados en llegar a la mayor cantidad de personas. Eh, como saben, la Cruz Roja está ahí es para brindar esa mano, para ayudar. No nada más trabajamos en los temas de salud, junto con el CICR, el Comité Ujú. Internacional de la Cruz Ujú. Roja, nos han apoyado a tener puntos de contacto entre familiares Ujú. en todo el país para esa población que se desplaza. Es Sí. decir, brindamos una serie de ayudas que no necesariamente están ligadas a la parte médica, como decía Oriana, Ujú. estamos trabajando en medios de vida también, hay muchas personas que necesitan diversificar un poco sus medios de vida, Cambios de hábito. cambios de hábito, Ujú. pues porque ante las dificultades hay que adaptarse un poco y la idea es salvar vidas. ¿Y tienen Sí. algún registro? Bueno, porque ¿tienen algún registro de cantidad de personas que han muerto por falta de acceso a la salud? ¿Tienen alguna estadística o algún número? Y bueno, sí. No, realmente la Cruz Roja no No hace sé, ese registro. tipo de cifras, no emite ese tipo de cifras, Ujú. pero lo que sí te puedo decir es que las dificultades son altas, se ven, la Cruz Roja no es ajena, los voluntarios a veces ves cómo hacen esfuerzos gigantes por Sí. ir a ayudar, ¿no? Ujú. A mí siempre me gusta decir que la Cruz Roja es ese voluntario
que en Falcón, que es un estado al norte de Venezuela, se para a las 5 de la mañana, porque para caminar 2 kilómetros y tomar el autobús hay un poco acceso al transporte y llegar a su comunidad, atender y al final él también pasa por necesidades y pasa por lo mismo que están pasando todos los demás. La diferencia es que decide pararse a ayudar, ¿no? Claro. Y eso al final es la Cruz Roja, y no en Venezuela, en todas partes del mundo. Claro. Entonces estamos ante, digamos, o sea, sí ustedes son testigos de una crisis humanitaria, ¿podríamos decir esto? Bueno, efectivamente sí, hay unas altísimas necesidades humanitarias y necesitan ser atendidas, por supuesto que sí. Bueno, y ya para terminar, ¿cuántos voluntarios, con cuántos elementos cuentan ustedes en el terreno en Venezuela para saber más o menos de qué estamos hablando y cuánta gente hay ayudando en Venezuela? La cifra ha crecido velozmente este año. Estamos cerca de los 4.500 voluntarios, de los cuales ¿cuántos son jóvenes? Casi la mitad, son como 2.000 jóvenes, porque la mayoría de los voluntarios son jóvenes. Sí. O sea, la mayoría en Venezuela, en cada una de nuestras filiales, son menores de 30 años. Entonces estamos en cada uno de los programas, no solamente lo que llamamos juventud, sino en cada uno de los programas. La parte de socorro, la parte de salud, la parte de difusión, o sea, estamos hablando de un número importante. Bueno, pues gran labor la que realizan allí. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en 3 Noticias. Nos despedimos. Gracias, Diego de León, que está este día detrás de la cámara, Juan Gasparini y Gabriela Sotomayor. Que estén muy bien y hasta la próxima.